hagan el golpe. El golpe a la conducción. No, va a ser Elisa, Rodrigo, Martín y Lorenzo. Después... ¿Y acá? Ah, esta va a ser la de Lorenzo. Y después nos queda el lugar para la persona que se sube a hacer preguntas. Sí, ahorita colocamos. No, o la hace separado. Hola, hola. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este último día de actividades aquí del Encuentro Iberoamericano. Y para dar comienzo a este panel, les presento a nuestro moderador del día de hoy, es Javier García Moritán, a quien le doy la palabra para que pueda presentar a los panelistas. Bienvenido, Javier. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias, Bélica. Qué placer estar esta mañana con ustedes. No saben la conversación que tenemos preparada para compartir. Hemos tenido una serie de charlas en la previa, así que me atrevo a decir que este va a ser un gran momento del Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil. Esténse atentos y atentas, porque vamos a reflexionar sobre cómo colaborar para contribuir a la sostenibilidad de nuestras sociedades y del planeta, y lo vamos a hacer de un modo audaz. Cada uno de nosotros va a poner de sí lo mejor de nuestros saberes, serán más o menos profundos, pero van a ser genuinos. Vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros, de nuestras experiencias, para hacer una reflexión genuina, auténtica, de qué nos pasa a nosotros en el trabajo que llevamos a diario para hacer una contribución de valor, que verdaderamente valga la pena llevarla adelante. Y en ese sentido, digo que es un panel de lujo porque nos vamos a adentrar en un escenario en donde no va a faltar la reflexión sobre las políticas públicas, la participación ciudadana, la movilización para las transformaciones que requiere nuestro tiempo. Vamos a entender cómo se diseñan las comunidades sostenibles, de qué hablamos de la Agenda 2030 y los 17 ODS. Bueno, cómo se diseñan las comunidades sostenibles desde una perspectiva más académica, pero sin faltarle al territorio. Y si hablamos de territorio, qué mejor que tener una experiencia de liderazgo comunitario y entender el liderazgo comunitario como servicio. Mientras voy diciendo esto, seguro que van pensando quién de cada uno de los presentes aquí reúne estas características. Y después, como hemos reflexionado durante todo este encuentro, cómo pensar sostenibilidad, cómo pensar desarrollo, inclusión y todas las cuestiones sociales si no tenemos el contexto para llevarlo adelante. ¿De qué contexto hablo? Del ambiente. Y tenemos uno de nuestros invitados que habla del ambiente como bien público. Qué hermosa descripción de considerar el ambiente como un bien de todos y que sin ese ambiente y sin saber conservarlo no somos capaces de pensarnos humanamente en ese contexto. Así que con ese enigma les voy a contar quiénes nos acompañan en este panel. Y ellos son Elisa Gómez. Elisa es coordinadora de diálogo político en la Fundación Friedrich Ebert. Elisa es de México y es una especialista en políticas de cuidado. A mí me encanta porque ella habla de la sociedad del cuidado. La vamos a invitar a que nos cuente un poquito de qué va esa idea. Nos acompaña también Rodrigo Villar. Rodrigo, levante la mano, por favor. Ahí está Rodrigo, gran maestro para muchos de nosotros, investigador asociado del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil y del CEFIS. Es colombiano, radicado en México. Desde hace poquito ha regresado a vivir aquí, donde ya ha vivido antes. Martín Toc, hablábamos, Martín, ahí identifíquese Martín con algún gesto. Muy bien, Martín. Martín es ese líder comunitario que pone el servicio como la característica esencial de ese liderazgo. Es director de la asociación JProJuve de Guatemala, así que muy interesados en escucharte, Martín. Y Lorenzo de Rosenzweig, a mi izquierda, fundador de Terra Habitus, es quien más sabe, o una de las personas que más sabe, de movilización de recursos para la conservación, experto ambiental, así que vamos a tener el placer de escucharlos. Como los expertos son quienes me acompañan a mi izquierda, yo me voy a callar con el siguiente disparador. La gran pregunta que nos hacemos muchas veces es este dilema o esta dicotomía que nos surge sobre lo individual y lo colectivo. ¿Cuál es el abordaje que se requiere?
pensarnos individualmente, cómo contribuir mejor en función de quiénes somos individualmente, institucionalmente. ¿Vieron esto que muchas veces nos ahogamos a nosotros mismos pensando nuestra estrategia, nuestro plan, cómo cada uno de nosotros podemos ser los mejores actores para la sociedad y el planeta? Bueno, la reflexión individual. Ahora, ¿cómo juega la reflexión de lo individual y de lo colectivo para el cambio que nos proponemos en nuestros proyectos, en nuestra misión común? Así que, Elisa, me encantaría que nos puedas compartir tu reflexión sobre lo individual y lo colectivo dentro de los objetivos que vos te propones en estos cambios que queremos llevar adelante como sociedad. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo muy bien acá, respaldada por 4 caballeros. Creo que el principio de la paridad también debería estar con más frecuencia representada en los paneles de discusión. No es queja, nada más es una observación, exacto, una observación y un llamado respetuoso. Bueno, pues, como bien me presentó Javier, trabajo para la Fundación Friedrich Ebert, una fundación política alemana con trabajo alrededor de todo el mundo, cubrimos toda América Latina y acá en México con trabajo hace más de 50 años. Y agregar que el tema de cuidados, que es el que intentaré dejar algunas ideas, lo trabajamos desde una gran coalición, justo estos días que hablaban también de la movilización ciudadana, la movilización social. Creo que el tema de cuidados, también hay un movimiento de cuidados en América Latina muy potente, y acá en México, digamos, un ejemplo de eso es la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, del cual la Fundación Ebert es parte junto con muchas otras organizaciones y personas. Desde una perspectiva de cuidados, que puede tener quizá en América Latina su modelo más acabado, es una propuesta que ya adelantaba Javier, la Sociedad del Cuidado, un modelo elaborado y propuesto por la CEPAL, pero que incluso da cuenta de 15 años de consenso regional en América Latina, concretados en las conferencias regionales de la mujer, que es este espacio que cada 2 años reúne a todos los países de la región para ir delineando la agenda de género. Y miren que 15 años puede ser poco o mucho, pero yo creo que en algo que se ha estado hablando en este encuentro de cómo llegar y tener una democracia más fuerte, bienestar, desarrollo, inclusión, y creo que acá en este encuentro ha quedado claro que individualmente eso es imposible. Estos son esfuerzos colectivos. Y creo que la perspectiva de cuidados y esta propuesta que podemos englobar en la categoría de sociedad del cuidado, pues también da cuenta de que se requiere de un esfuerzo colectivo para esto. Brevemente decir qué estamos entendiendo por cuidados, también a propósito ahora de la mesa anterior que hoy estábamos escuchando, ¿no? En materia de desarrollo humano, desarrollo sustentable, pues los cuidados son todas aquellas actividades, bienes y relaciones que sostienen la vida, que sostienen a las sociedades, sostienen a la economía. Y déjenme hacer un puente con algo que le escuché a Bernardo ayer o antier, ya no recuerdo el día, sobre la importancia de partir y enfocarnos en lo cotidiano. Y la perspectiva de cuidados nos vuelve a conectar con lo cotidiano, porque esas actividades de cuidado son las prácticas que todas y todos hacemos todo el momento, desde que nos levantamos o, como dicen las expertas en cuidados, desde el primer suspiro de vida hasta el último suspiro en la muerte, estamos necesitando de cuidados. Me parece que es una perspectiva que va muy a tono con todo lo que se ha mencionado acá, es la gran posibilidad de volvernos a conectar con la naturaleza, porque cuando hablamos del cuidado de la vida, obviamente nos estamos refiriendo a la vida humana y no humana, es otra vez hacer conciencia y conectarnos con lo cotidiano, y aquí creo que la propuesta de las feministas y esta gran frase que
se identifican o no con el feminismo, pero que hoy en día me parece que es inevitable, de lo personal es político, es justamente lo que la perspectiva de cuidados nos vuelve a decir. Y en esa lógica, como hemos visto, estas visiones dicotómicas entre lo público y lo privado, la propuesta de cuidados, y esto sí se lo debemos al pensamiento feminista, es haber sacado los cuidados del ámbito privado, individual, y justamente politizar los cuidados en el sentido de entender que son un bien público, son un problema público y por lo tanto son una responsabilidad colectiva. No solo de manera individual somos responsables, por ejemplo, de nuestro propio autocuidado, sino también acá entendido como un derecho humano, los cuidados como un derecho, como lo está discutiendo en estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al ser un derecho humano, pues el principal garante es el Estado. Entonces aquí es pensar la garantía del derecho al cuidado desde un enfoque de corresponsabilidad en el que el Estado lleva mano, pero en el que los hogares obviamente también tienen que ver, las comunidades y el mercado. No veo el reloj, pero asumo que ya tengo mis 4 minutos agotados. Ejecutados esos 4 minutos. Y qué bueno que estás vos para hablar de feminismo y no nosotros 4 varones, así que gracias por estar presente en este panel. Rodrigo, ¿cómo jugamos lo individual y lo colectivo pensando comunidades sostenibles? ¿Querés introducirnos en la temática? Lo que quisiera poner de presente es, tuvimos una magnífica conferencia, panel, que nos antecedió, donde el tema de la sostenibilidad estuvo muy bien analizado y donde se pusieron elementos claves de complejidad, interrelación, vínculos, integración de temas. Y tenemos una agenda, la Agenda 2030, que es la agenda en ese momento global más legítima, ¿no? Firmada por 193 países y que ha avanzado mucho, pero tiene grandes dificultades para realizarse. Y quisiera poner que una de las grandes dificultades para realizarse, la Agenda 2030, a pesar de ser una gran agenda y de tener todos los elementos posibles, es que todavía tenemos un modelo mental con la cual interpretamos esa agenda. Si ustedes ven el gráfico más conocido sobre la Agenda 2030 son 16, 17 casillitas, cuadritos, una ta. Y en general estamos diciendo, lo hemos visto con investigaciones, cuando la agenda dice, cuando las organizaciones, también las organizaciones de la sociedad civil y también las fundaciones dicen, yo trabajo con la agenda, están diciendo, es que yo trabajo en educación, estoy trabajando con la agenda. Yo trabajo con la agenda, sí, estoy trabajando en salud, yo trabajo con la agenda, check. Yo trabajo con la agenda en ambiente, sí, estoy. Pero la Agenda 2030 no es una sumatoria de temas. La Agenda 2030, como bien se explicó en la mañana con los temas de sostenibilidad, es una agenda para integrar las 3 grandes dimensiones, ambiental, económica y social, en un balance muy importante, respetando los límites del planeta, y es un nuevo paradigma de desarrollo. Entonces, por lo tanto, hay una mala realización cuando decimos, ok, cada uno está por su lado haciendo las cosas. Lo hemos hecho en investigaciones y hemos probado esa gran dificultad en los modelos mentales. Entonces, a tu pregunta de cómo entra lo colectivo y cómo entra lo individual en eso, creo que hay un elemento fundamental de que necesitamos cambios de paradigmas, cambios de modelos mentales, cambios de manera de trabajar en la sociedad civil, cambios en la manera de trabajar la filantropía, y esta agenda nos desafía a decir, tenemos que colaborar, pero tenemos que pensar nuestra colaboración más allá de colaborar dentro de los hilos. Tenemos que colaborar transversalmente para pensar en los territorios, y aquí quiero introducir el tema de los territorios, para que en los territorios, las 3 dimensiones, ambiental, social, económica, estén presentes y estén balanceadas, y haya agendas compartidas a nivel territorial que permitan que el territorio tenga un desarrollo sostenible que no es solo ambiental, que no es solo social y que no es solo económico, sino una integración de los 3, pero eso exige una colaboración
que vincule e integre y tenga agendas compartidas entre las organizaciones. Y en el fondo de la idea de comunidades sostenibles es pensar cómo colaboramos teniendo una visión compartida, cómo colaboramos teniendo acciones colectivas, de impacto colectivo, trabajadas de manera colaborativa. Y ahí el punto que quisiera pasar, eso requiere muchas cosas, requiere tener iniciativas colectivas, que requiere visiones compartidas y estrategias compartidas, que las organizaciones además tengan disposición y voluntad para invertir en eso, y además, que es el punto individual, creo que esto no es posible si no hay cambio en la manera como las personas pensamos el desarrollo y la relación con los demás. Necesitamos avanzar en mayor empatía, en mayor apreciación de los otros, en no creer que no sabemos todo. Y esos son temas individuales que hay que transformar y que necesitamos capacidades para hacer ese cambio. Entonces, creo que la combinación de temas individuales y colectivos nos permite un mejor desarrollo. Gracias, Rodrigo. Gran modo de presentar tu tema. Y al hablar de la relación o la interrelación, Martín, nos viene bárbaro el puente que nos hace Rodrigo para escucharte lo individual, lo colectivo en la relación comunitaria, cómo es esa experiencia y esa visión que vos tenés en esa conducción. Maljesh, Sakarik, Chihuech, Rigunogel. Entender primero a la comunidad, creo que yo tengo el privilegio, que diría, de ser maya quiche, y entender de que mi pueblo tiene una forma de interpretar la realidad no mejor que ninguna de otra, simplemente es como no había globalización, entonces no aprendimos el español. Tuvimos que entender, nuestros abuelos tuvieron que buscar una forma de comunicación para interpretar la realidad, crearon su propio calendario. Hoy es el Waqib Ahmak, día para pecar, dicen comúnmente. Y eso me da a mí la ruta, lo más importante es, todas las comunidades tienen una interpretación de su propia realidad. Y el ecosistema da a cada uno lo que le corresponde para sobrevivir. Siempre pongo el ejemplo, yo soy de un territorio de tierra fría, entonces la naturaleza nos da frutas dulces y mucho carbohidrato. Es lo que necesita el metabolismo. Voy a la costa, me ofrece otro tipo de verduras. Pero entonces ahí hay un debate dentro del tema de la innovación. Entonces uno piensa, entonces voy a llevar fruta dulce para la costa porque eso es innovación. Pero resulta que estoy dañando el metabolismo de la persona que está en esto. Entonces habría que hacer un debate real sobre el concepto de la innovación. Y entonces dentro de ese parámetro de entendimiento de la comunidad, se plantean, desde el calendario se plantean que hay 20 nahuales. Y dentro de esos 20 nahuales la economía solo es un elemento más. No es todo, es decir, cada uno necesita comprender que todos somos como complementos. Y lo que me gusta de la comunidad de donde yo vengo es, no existe la palabra líder. La comunidad es lo importante. Solo nos toca, y siempre pongo el ejemplo, es cuando vas a la ciudad te dicen autoridad indígena, pero en la comunidad nos dicen los Ajkashkor. Y dice Kashkor. Y esa palabra significa el que está sufriendo. Porque cuando estás al frente sos el que sufre, sos el que estás, no te colocan en la puerta importante. Y entonces la comunidad te aterriza, entonces no te imaginas que eres el gran líder, el gran transformador, y lo más importante es siempre la comunidad. Y entonces ahí tenemos este elemento importante en la comunidad, es todos somos complementarios. Y cada quien tiene su propia visión de la propia naturaleza. Y a mí me encantaba un poco el tema, no sé si pasa aquí en México, el tema de las comadronas. En mi país, desde los pueblos mayas, las comadronas no ganan porque le den un título, sino las comadronas nacen conforme su nahual y su día. Es decir, si naciste para comadrona, ese es tu camino. Pero si estás haciendo otra cosa incorrecta, vas a sufrir. ¿Qué es ser comadrona? Comadrona es la persona que atiende los partos, como una médica. Y eso pasa. Y hacíamos esta pregunta importante, y como estamos en un espacio de empresariado, valdría la pena reunir a todos los empresarios y preguntarles, ¿están felices siendo empresarios? Les aseguro que más alguien dirá, disculpen, lo que pasa que es por herencia, tengo que cargar esta empresa.
A mí yo sería feliz irme al bosque con mi cabaña pequeña y soy feliz. Pero necesitamos también a esos empresarios que producen, aquellos que generan, dinamizan. Y entonces la gran pregunta es, dentro de la comunidad hemos aprendido es, qué bonito es estar en tu lugar correcto. Y estás bien y puedes aportar. Pero si estás desdichado, aunque estés en el jet privado, le vas a hacer daño a tu familia y a tu comunidad. Y entonces creo que eso es del elemento más importante. Por eso siempre es la parte que siempre digo, yo siento en Quiché, pero estoy hablando en español, y más de alguien hablará en inglés, y entonces es un poco complejo. Pero quiero terminar con esto diciendo, conozcan a las comunidades. Y las comunidades tienen su propia forma de interpretar la realidad. Y si la interpretamos, nos damos cuenta que todos podemos convivir en este mundo globalizado. Gracias. Muy buena, Martín. Lorenzo, ¿cómo te sientes con todo este disparador? Pues me siento conmovido y muy contento porque ahora entiendo por qué he sufrido los últimos 45 años. Gracias, Martín. Tengo 45 años en la conservación y ahora entiendo mi estado de ánimo y me tomó, pero ha sido un dulce sufrimiento porque ha sido una experiencia muy grata. Voy a tratar de hilar lo que se dijo en la mañana en el otro panel con lo que está sucediendo aquí y un poco con mi experiencia, porque entiendo que a mí me invitan a opinar el tema o a platicar del tema individual, colectivo, desde el punto de vista institucional, las organizaciones. En mi carrera conservacionista he tenido la oportunidad de interactuar con muchísimas organizaciones, diseñar muchos programas y redes. Y la primera conclusión y es que también, así como esta revelación que tuve hoy, Martín, hace un par de años también descubrí que yo no estaba trabajando con ecosistemas. Yo estaba trabajando con ecosistemas, porque me di cuenta que finalmente la conservación se da cuando entiendes y tienes la empatía y trabajas con los caracteres de las gentes y lo sabes interpretar para sacar el mejor provecho. Entonces ese es otro tema clave, ¿verdad?, que tenemos que saber que la conservación y los proyectos sociales y el avance y todo lo que hemos comentado, pues sucede porque sucede que la gente está haciendo cosas y para que la gente haga cosas en lo individual y en lo colectivo, pues tiene que estar convencida y tiene que haber esa empatía. Me encantó oír Elisa también de lo de la sociedad del cuidado, porque a mis 70 años todos los días aprendo. Hace poco me invitó un muy querido colega a participar en un panel de Sociedad del Cuidado en Nuevo León, que ni lo tenía yo en el radar, aunque lo entendí inmediatamente desde la perspectiva ambiental, es decir, qué papel juegan los ecosistemas íntegros, las áreas verdes, los servicios ambientales en lo que sería un modelo ideal de sociedad del cuidado. Y eso me lleva a la reunión de hoy en la mañana donde Eduardo Müller dice que el problema es que en las escuelas nos educan para competir y no para colaborar, que es cierto, es importante competir siempre, pero yo creo que se les olvida decir que hay que competir contra uno mismo, ¿no? Uno siempre debe ser al día siguiente una mejor versión de la persona que fue el día anterior, pero lo clave, pues definitivamente es colaborar. O sea, si no colaboramos, no llegamos a nada, porque hoy el día los retos son tan complejos. Y entonces me viene una idea de un modelo que no lo voy a poner visualmente, pero se lo pueden imaginar, que es el de la diversidad de pensamiento. La diversidad de pensamiento es vital para resolver cualquier reto. Hace poco di una plática y había leído un libro que se llama Ideas Rebeldes, y en ese explicaban que cualquier reto hoy en día, por la cantidad de gente que somos en el planeta, por el nivel de deterioro, por la complejidad de los problemas políticos, sociales, bélicos, lo que ustedes digan, pues todos los problemas están complicadísimos. Entonces dijo, imagínense un problema como un rectángulo. Todo el área de ese rectángulo, ese es su problema a resolver. Y ahora imagínense que tienen un experto que es súper listo, ¿verdad?, súper preparado, y ese su espacio de conocimiento, y dibujan un circulito en el rectángulo. Dice, ese experto resuelve esa parte de la problemática. Pero como usted, como director de una institución, le encantó ese individuo porque es muy competente, ¿verdad?, contrata a otro igual, porque necesita contratar 10 personas, y acaba uno contratando el mismo tipo de personas, con el mismo tipo de pensamiento, y entonces luego es un amontonadero de ideas y soluciones en esa esquinita, ¿verdad?, y el resto del rectángulo está libre, nadie lo está atendiendo. Entonces realmente lo que necesitamos es contratar expertos, ¿verdad?, diversidad de pensamiento, que puedan cubrir todo eso.
habiendo dicho eso, y esa es mi aportación filosófica al tema de lo colectivo, ¿verdad? He tenido oportunidad de trabajar en muchas instancias colectivas. Hace 25 años creamos la red de los fondos ambientales. El ámbito profesional que me permitió desarrollarme fueron los fondos ambientales, ahí es donde yo experimenté, donde crecí, donde aprendí. Y en ese ámbito, pues lo que decidimos es formar una red, y en esa red, ¿qué es lo que sucede? Que todos nos compartimos el aprendizaje, lo que sabemos, lo que nos funciona, lo que no nos funciona, y entonces de pronto tenemos un espacio pensamiento multiinstitucional, donde todos los problemas se pueden ser compartidos. Yo siempre digo que lo que me encanta de la filantropía es que como no hay competencia de marca ni cosas así, bueno, sí hay medio competencia de marca, ¿no? Pero pues, uno puede compartir todo y a nadie lo van a correr por compartir, ¿verdad? Porque si tú eres el director de una firma de software y compartes tus algoritmos a la compañía, junto pues ya te mandaron a ampliar tus horizontes, ¿no? Entonces, no, aquí todo lo podemos compartir y eso es la esencia. Me da mucho gusto ver aquí a mi amigo David, nunca me imaginé que iba a estar aquí, pero ese es otro ejemplo en lo práctico, ¿sí? En lo práctico. Todos están viendo las noticias, hay incendios en esta época, pues está seco, viento, es todo un problema. Y si de por sí estamos, así como el dicho, éramos muchos y parió la abuela, tenemos poca vegetación y tenemos incendios y se nos está acabando el territorio, esa organización, ASAC, donde trabaja él, ha hecho una cosa maravillosa que coordina a los dueños de la tierra hacia un fin común, prevenir y responder a los impactos que generan los incendios forestales. Y es increíble porque lo que uno no lo puede hacer solo, lo hace ese colectivo de gente. Y repito, no es muy complicado esto de cooperar, simplemente tenemos que buscar temas comunes, muy específicos, sumar recursos y hacerlo. Entonces, podría hablar de otros muchos ejemplos de colectivos donde la suma de las partes es inmensamente rentable desde un punto de vista de impacto, pero pues busquen el término impacto colaborativo y van a ver la maravilla que es eso de sumar entre todos. Lorenzo, vos hablabas de un fin común y de colaborar para un fin común, que parece que acá en este evento, que es colaboración con impacto, nos sentimos casi naturalmente comulgando con esa idea y sin embargo nuestras sociedades y sus complejidades nos hacen ver que nos cuesta muchísimo encontrar ese fin común. Entonces, el momento que inauguro ahora con los colegas del panel, de modo más libre para que podamos reaccionar, incluso si nos atrevemos a interrumpirnos, es, primero, ¿contamos efectivamente con las capacidades para colaborar? ¿Somos capaces de encontrar un fin común que nos permita alinear esfuerzos institucionales, personales, en pos de ese bien común, ese fin que nos aglutine? Los invito a que reaccionemos del modo en que lo sintamos, a ver quién quiere pedir la palabra. ¿Contamos con esas capacidades? ¿Podemos proyectar efectivamente un bien común? ¿Puedes? Ya lo damos al revés, ahora empiezo yo. Sí, uno de mis más grandes errores que he cometido recientemente, porque he cometido muchos, pero estamos hablando de los recientes, es que me invitaron a participar en un proyecto muy interesante y me pareció tan obvio lo que había que hacer, porque pues era básicamente recuperar un área abandonada urbana y convertirla en un parque metropolitano, ¿verdad? Que dije, esto no tiene pierde, es un área de interés para todos los ciudadanos, vamos a crear un parque, vamos a enlazar otras áreas verdes y demás. Y empezamos a avanzar por el proyecto y entonces nos dimos cuenta 2 años después que no había consenso, entonces no había una visión compartida. Entonces mi aportación a esta parte de la discusión es, o del diálogo es, cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que vayan a emprender, el primer paso inevitable es generar una visión compartida de todos los sectores, todos los usuarios, todos los que estén potencialmente involucrados con el proyecto, porque sin esa visión compartida y ese empuje desde abajo de todos, no hay proyecto que pueda prosperar. Ese es mi aporte. Pues yo diría ahora, retomando también algo que mencionó la doctora Carabias hace rato, yo, al igual que ella, soy optimista y creo que sí, y un ejemplo
desaprovechado es la pandemia, ¿no? Al menos en el tema de cuidados, como yo les decía, no es un tema nuevo y en América Latina tiene alrededor de 15 años construyéndose esta noción de la sociedad del cuidado, pero en la pandemia todas y todos nos vimos obligados a sentirnos vulnerables. Tuvimos miedo de morir, tuvimos miedo de ser infectadas, infectados, y yo creo que el tema de la vulnerabilidad, reconocerla, yo creo que es lo que nos permitiría reconocer que necesitamos una visión compartida. Y en este caso, los cuidados o la cultura del cuidado o el derecho al cuidado como ese horizonte que no deja de negar que incluso las necesidades de cuidado que podemos tener las personas en lo individual son distintas, ¿no? No es lo mismo la necesidad de cuidado de una mujer violentada, de una niña o un niño huérfano, en fin. En materia de cuidado se habla mucho de las poblaciones prioritarias, ¿no? Quienes requieren con mayor urgencia o con mayor profundización esta atención del Estado hacia sus cuidados, ¿no? Pero yo creo que la vulnerabilidad es algo humano. Qué lamentable pensar que solo a través de un fenómeno como una pandemia nos puede sacudir, porque además tuvimos la pandemia, nos sacudió, pero yo creo que el mundo, América Latina, México, perdimos la oportunidad de construir sobre esa vulnerabilidad, ¿no? Y creo que ahí volvemos a caer a lo que Rodrigo decía y también mencionaban en el panel de hoy en la mañana. Es esta visión dicotómica, fragmentada, donde parecería que efectivamente lo individual es más redituable, más rentable. Y un último apunte para conectar con lo que le escuché también en este encuentro, creo que fue Ricardo Rafael quien lo mencionó, lo colectivo requiere diálogo, requiere tiempo y eso parece lo que nos está faltando. Todo es rápido, no profundizamos, no tenemos tiempo de conversar, ni dentro de los hogares, ni fuera de los hogares, porque hay esta cosa de que a nadie nos alcanzan las 24 horas del día, ¿no? Sobre todo en metrópolis como esta, donde uno pasa en el automóvil 3 horas y bien le va, y donde, pues, ¿en dónde está el tiempo para ese diálogo, para esa colaboración, para sentir esa vulnerabilidad, para escuchar al otro y de repente decir, claro, puedo ser empática contigo y eventualmente ir construyendo esa visión colectiva? Mire, yo en general soy bastante optimista con la vida, pero cuando pienso en los temas de colaboración, siempre tengo una pregunta muy fuerte. Es como obvio que hay que colaborar. Si uno racionalmente pone, debemos colaborar, porque si colaboramos todos salimos adelante, logramos un mejor, tenemos algo en común, salvamos el planeta, pero no pasa tan frecuentemente, ¿sí? Entonces, a pesar de que soy optimista, esa pregunta es constante. ¿Qué es lo que pasa que hace que no colaboremos en el nivel de exigencia que la situación actual nos tiene para colaborar? El mundo estaría muy bien si estuviéramos colaborando. Seguimos compitiendo. Y quiero decir, las empresas compiten, pero quiero decir también, seguimos nosotros, sociedad civil, seguimos nosotros, entidades filantrópicas, compitiendo. El tema de los egos y de las marcas que tú dices, está presente también en la sociedad civil, ¿sí? Y está presente por ciertas razones. Si yo le digo al otro, no logro el donante que yo quiero, ¿sí? Si no pongo mi logo grande, no soy visible. Y hay buenas experiencias de poner primero la causa que los logos, y hay muy buenas experiencias, pero no es el común, ¿sí? Entonces, mi pregunta fuerte es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no a nivel racional decimos, es importante colaborar, pero hay algo en el corazón o en otra parte de nuestro ser que nos dificulta mucho la colaboración, ¿sí? Y por eso digo, hay modelos mentales sobre los cuales con los cuales actuamos, que nos hace difícil colaborar. Pero, gastarme tanto tiempo en crear una visión compartida, ¿sí?
Crear una visión compartida es un trabajo bastante complejo. Y tú más que nadie lo conoces, que hay una red de entidades de América Latina. Participé con Red América a crear una visión compartida de lo que se podría hacer. Es un gran trabajo. Son cosas de largo plazo, de mucha conversación, de mucha confianza, ¿sí? Que en estas épocas poca paciencia hay para hacer eso. Pensar algo de manera compleja, gastarnos el tiempo para hacer eso. Bajarle a los logos y pensar en el ecosistema y no en el ecosistema. Ser empático. Martín decía algo fundamental. Como una comunidad es cuando nosotros sabemos que nos complementamos unos a otros. Y nosotros, para avanzar juntos, tenemos que crear comunidades, ¿sí? Hay comunidades que ya están creadas y hay otras que hay que crearlas. Pero crear comunidad significa una visión compartida que queremos a futuro, pero también cómo lo hacemos, cómo nos distribuimos recursos, cómo distribuimos responsabilidades, quién pone qué, cómo tenemos indicadores para saber si vamos avanzando, ¿sí? Entonces, hay que hacer bastante esfuerzo. Hay una buena ecuación que tiene el Partner Initiative, una iniciativa inglesa. Para una alianza se necesitan 3 cosas: que haya un valor para la causa, que en general la tenemos. Si colaboramos, podemos hacer algo mejor para la causa. Pero segundo, que haya un valor para cada institución que participa. Si yo participo porque logro hacer mejor mi visión, porque aprendo mucho, porque muchas cosas, pero también hay una serie de elementos difíciles. Tiempo, recursos, modelos mentales, ¿sí? Entonces, creo que pensar más, y no tengo la respuesta, por supuesto, pero pensar mucho más sobre qué es lo que hace difícil la colaboración. Creo que todos coincidimos, es importante la colaboración, pero ¿qué es lo que hace difícil y cuáles son las barreras que hay que derrumbar para que seamos más colaborativos? Y creo que hay una parte de largo plazo que se puso esta mañana y se ha puesto durante todo el evento. Tenemos un sistema educativo que en general nos preparó para competir y poco para colaborar, ¿sí? Tenemos unos incentivos en general en el mundo de la empresa, pero también en el mundo fundacional, de que pone a competir más que a colaborar. Tenemos unos gobiernos que no nos ayudan tampoco a que colaboremos con ellos y entre nosotros. Entonces hay demasiados elementos a muchos niveles, y personales y organizacionales, culturales y políticos, donde los incentivos no están puestos en la colaboración. Entonces, creo que si logramos pensar mejor, yo quiero pensar con el deseo y quiero tener esperanza y la tengo, ¿sí? Pero no la veo tan fácil, no veo que esto está sucediendo todos los días. Entonces, es como mi mensaje: pensemos mejor qué es lo que nos dificulta y qué es lo que tiene que transformarse en nuestros corazones y en nuestras instituciones para que sea posible la colaboración. Bueno, primero creo que hay un punto en común, y siempre digo yo esto, es que todos los seres humanos queremos bienestar, todos. Sí, absolutamente, todos queremos mejores condiciones de vida, todos queremos estar bien, eso es un punto en común. Pero también he encontrado, digamos, siempre me encanta el hecho de que el ecosistema es fundamental, que es como combinado el tema de la comunidad, y qué importante es la familia. Digamos, nosotros desde la casa, desde somos niños, los papás y mi papá y mi mamá siempre dicen: prepárense porque a ustedes les toca servir a su comunidad. Desde pequeño ya eso es nato, digamos, y saber de que vas a dedicarte tus 3 años de vida dedicado a la comunidad sin salario, sin nada, pero desde pequeño ya sabes que eso es normal. Eso es normal, no es extraordinario, eso es lo que te toca hacer y punto. Y entonces yo siento que el proceso colaborativo en todos los procesos, o por ejemplo escuchaba a alguien ayer que es común pasa, dice en una plática en este espacio, dice: qué bonito ha estado todo, parece que salvamos el mundo. Pero miraos, ya el otro día vamos al trabajo. Y entonces uno dice, entonces vuelve a ser como lo mismo, todo emocionante, todo bonito. Y entonces encontré que en el caso de la comunidad, ¿por qué funciona la colaboración? Porque también hay reglas, hay disciplina. Es decir, colaborar hay que hacerlo bien. Pero resulta como es colaboración, es voluntariado, entonces miren, les voy a dedicar 1 hora a la semana y disculpe, fíjense que me atrasé, no pude llegar. Porque no sentimos como el valor importante del compromiso de asumir algo colaborativo.
Es decir, como la colaboración es un tiempo extra, no es mi vida, no es mi compromiso, entonces por lo general los procesos se estancan. Pero si en el momento de aquí de asumir las reglas de colaboración, debemos poner cosas puntuales, desde el tema de la puntualidad, desde cuándo vas a dar, desde los plazos. Aquí no se discute. Pareciera así como una dictadura, pero yo siento que parece que los guatemaltecos o mexicanos, como pasa, pareciera que soñamos con la democracia, ¿no? Ahí con la libertad, pero estamos esperando que el presidente resuelva todo, ¿no? Pero a mí me encanta la comunidad donde nosotros nos toca resolver el agua, el camino, y si el presidente se le ocurre apoyar, buenísimo. Pero siento yo que lo que ha ayudado mucho es reglas claras en el proceso de colaboración. Es decir, en la comunidad vas, lo haces porque lo haces, punto. Pero si fuera así como, miren, ¿será que pueden? ¿Será que como así como con optimismo y no funciona? Pero cuando te das cuenta que al final la colaboración te da resultados rápidos, entonces ya vas viendo resultados. En las comunidades, siempre he dicho, hemos visto muchos programas, llegan y te lo venden muy bonito y la gente te escucha, así que bonito, qué bonito. Y entonces tú regresas y dices, wow, yo los convencí. Al día siguiente y ya nadie te hace caso. A diferencia si llevas cosas de resultados. Pero tampoco vuelvo a insistir, como decíamos ayer, es que hay cosas estructurales que hay que cambiar. Pero hay que iniciar con lo básico. Y si la comunidad ve que esa colaboración da resultados, entonces ya se van haciendo las normas y luego haciendo la visión y la transformación a largo plazo para incidir. Pero lo que siento yo es el hecho de cómo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, influye. Es decir, siempre digo, yo creo que el primero que nos pudieran decir es nuestra familia, ese sí son colaboradores. Pero dicen, no, estos son bonitos para hablar, pero en la casa, gracias. Martín se preguntaba, ¿la colaboración es un tiempo extra? Y cosas que son muy contrastantes a nuestro sentir cuando lo reflexionamos, porque quizás muchas veces naturalizamos acríticamente una serie de valores que rigen en la sociedad, de las que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Preguntarnos, ¿la colaboración es un tiempo extra? Como si nosotros fuéramos educados por nuestros padres y educamos a nuestros hijos para que sean buenas personas, compasivas, solidarias, atentas a los otros, pero después por los avatares de la vida moderna y la vida en sociedad, naturalicemos que, por ejemplo, en la vida institucional, sea loable que ganar mucho dinero sea un fin lógico o esperable y que la competitividad moderna sea algo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto, y acá voy a habilitar la polémica, con esto de la maximización del beneficio, eficientizar el atesoramiento, la recaudación, la mayor eficiencia para alcanzar el máximo beneficio individual. Porque dicho así suena, no, Javier, estás diciendo algo que obvio que se cae de suyo por su propio peso, que aquello que estás diciendo expresa un egoísmo supremo. Entonces, esta pregunta sobre si la colaboración es un tiempo extra no tiene sentido. Yo creo que tiene sentido esta pregunta porque los valores que priman muchas veces entran en conflicto permanente con esos valores que pregonamos y con lo que la sociedad nos impone en cuanto a modelos de éxito. Entonces la pregunta que me hago, y trayendo las intervenciones de los colegas, es, quizás nos vemos impedidos de mostrarnos en nuestra vulnerabilidad, necesitados de encuentro, necesitados de complementarnos. Y acá viene la pregunta, ¿podemos como personas necesitar del otro y expresarlo abiertamente porque por naturaleza intuyo que así debe ser, pero institucionalmente cuando pasamos de nuestro rol o de nuestro sentir como personas humanas a las personas jurídicas, organización de la sociedad civil, empresa o la entidad que fuera, tenemos que ser los más competitivos, los mejores? La pregunta es, ¿cuál es el rol de las instituciones para la sostenibilidad desde este lugar? ¿Será que hay algunos que tienen que cumplir un rol específico? Por ejemplo, el Estado solo existe para garantizar derechos y velar por la distribución de la riqueza, por ejemplo, y las organizaciones de la sociedad civil son aquellas que tienen que llevar adelante lo que ni el Estado ni el mercado resuelve? ¿O será que todos tenemos un rol hacia el bien público, hacia el bien común? Me lo pregunto de verdad. ¿Cuál es el rol de las instituciones de cara a la sostenibilidad? Libre y cedo el poder para que intervengan.
Está tan difícil la pregunta que nadie quiere contestar. Yo sí me voy a empoderar para responder en esta tercera ronda. Que no tengo respuesta concreta a lo que menciona Javier, pero creo que sí soy optimista, pero me voy a ir preocupada porque escuchando a Rodrigo diciendo que nuestros gobiernos, nuestros estados tampoco ayudan mucho para incentivar esta colaboración, y me quedé pensando que la democracia liberal, en la que creo firmemente hasta el día de hoy, pues tiene en su eje, uno de sus ejes principales, la competencia, ¿no? La competencia electoral. Entonces, yo no sé y no me podría ahorita en estos minutos imaginar un sistema democrático sin competencia o cómo gestionar una competencia que no tenga un impacto como el que podemos estar teniendo en las sociedades, de ver que pues así es el juego, ¿no? Ahora que en México, que estamos en proceso electoral, la discusión y la preocupación social es si el árbitro está lo suficientemente sólido, si hay cancha pareja para todos los actores, pero finalmente estamos hablando de competencia, que es el ADN del juego democrático. Entonces ya me quedé preocupada si queremos democracia, pero una democracia que enseña a competir, entonces ¿cómo neutralizar eso? Decirles que lo que yo veo en el ecosistema y ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil en México, algo que al menos como Fundación Ebert nos permite un poco alejarnos de ese juego de competencia, es que la Fundación Ebert se alimenta del dinero público del Estado alemán. Entonces, no necesitamos competir con otras organizaciones por los recursos, porque aquí ya dijimos varias respuestas de por qué nos cuesta tanto colaborar, al menos en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que egos, la competencia de recursos, y no sé si voy a forzar mucho esta respuesta, volviendo al tema de la vulnerabilidad. Yo creo que todos los seres humanos buscamos reconocimiento. Y ahí un poco como Freud, ¿no? Todas las personas buscamos que nuestras madres nos digan, bien hecho. Y de alguna manera creo que hay algo de eso, ¿no? ¿Por qué queremos que el logo se vea? ¿No? Es decir, sí, tú lo hiciste, fue tu idea, tú trabajaste más. Y tampoco encuentro una respuesta rápida de por qué necesitamos que el otro nos reconozca y no quedarnos satisfechos con lo que hicimos. Yo contribuí, yo hice, y no importa si está o no mi logo, ¿no? Entonces, dejo esas reflexiones. Tal vez quisiera decir que creo que es importante en este momento desglosar un poco el tema de la colaboración, porque colaboración es un continuo muy grande, ¿sí? A veces colaboramos para intercambiar información, y es una buena forma de intercambiar, de colaborar, perdón. A veces intercambiamos recursos. Entonces, pero en un extremo de la colaboración, que creo que es el extremo que necesitamos en este momento, es poner recursos complementarios de unos y otros y co-crear soluciones que ninguno de los que está ahí tiene una respuesta, ¿sí? Es decir, los desafíos son tan complejos que es difícil en este momento decir lo que tenemos que hacer para el cambio climático es así de claro, ¿sí? En la acción. Lo que tenemos que hacer para el tema de la desigualdad es… O sea, los desafíos son muy complicados. Colaborar para tener visiones conjuntas, después de conversaciones profundas, en que nos respetemos mucho unos a otros para encontrar respuestas y actuar de manera conjunta, es la forma de colaboración más exigente e importante. Y cuando, para tu pregunta, que es, ¿y quién debe colaborar en eso? Creo que es una colaboración multisectorial, cada uno con sus aportes. Gobiernos, sociedad civil, academia, filantropía institucional, cada uno tiene aportes diferenciales, ¿sí? Y poner los aportes diferenciales sobre la mesa para encontrar soluciones a problemas complejos creo que es muy importante. Creo que para todos es claro que la sociedad civil no salva al planeta sola. Para todos es claro que el gobierno no salva al planeta solo, ¿sí? Para todos es claro que si los individuos no participan,
y no hay participación ciudadana fuerte y cambiamos nuestros hábitos, tampoco se salva el planeta. Entonces, la colaboración es multinivel, pero requiere en este momento un nivel de colaboración que es mucho más exigente que, ok, vamos a intercambiar aprendizajes unos con otros, vamos a intercambiar información, intercambiar recursos. Entonces, desglosemos también, cuando hablamos de colaboración, de qué tipo de colaboración estamos hablando para que la pregunta nos precise, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuamos en esa colaboración más exigente, que creo que es la colaboración que requiere los grandes desafíos globales que tenemos en este momento? Antes de que intervenga Martín, los invito a que vayan pensando, porque ahora en un par de minutos los vamos a invitar a que pasen, pero primero Martín primero Martín, después Lorenzo, y vamos a dar un espacio para que cada uno de ustedes puedan intervenir con preguntas a los panelistas. Yo tengo, digamos, ese dilema ahora es si nosotros los ciudadanos creemos en las instituciones, porque si no las creemos, entonces está lo mismo. Y cada vez vemos que nos importa poco lo que estén haciendo las instituciones, como que nos estamos alejando y nos estamos dando cuenta que somos como rebeldes ciudadanos. Es decir, pareciera que ya cada quien puede hacer lo suyo. Pero también es responsabilidad de los que hemos estado en alguna institución, porque hemos caído en la trampa del marketing, ¿no? Me encanta, por ejemplo, los bancos. Hay un banco en Guatemala donde dice, tu banco, tu amigo que te ayuda a crecer. Y la gente se pone a reír, ¿va? Si con la tarjeta de crédito y débito, en vez de crecer, me adelgaza. Entonces, pero el tema es eso, digamos, la gente deja de creer en todas las instituciones. Y no solo hablamos del estatal, lo decían en las sesiones anteriores, las iglesias. ¿Cuánta gente ahora va a la iglesia? Hace unas décadas atrás esa era una pasión. Ese era sentirte que eras parte de algo. Ahora la pregunta es, ahora estamos en el proceso de luchas. Y luego la gran pregunta también que me genera, si la institución, cuando usamos esa palabra, tiene que estar legalizada o no legalizada. Yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de nosotros, siempre nos dicen, ustedes son una organización, pues la verdad ni idea les decimos. Porque funciona sin ni siquiera un documento legal reconocido por el Estado de Guatemala. Pero se hacen procesos de desarrollo. Y entonces luego dicen, ¿y por qué no se legalizan para que ustedes puedan recibir apoyo? ¿Y para qué? Si al final es un gasto innecesario, costos, y entonces uno empieza a entender de que si nos toca a nosotros volver a estar en las instituciones, lo primero que debiéramos de hacer es que las instituciones vuelvan a cumplir su fin inicial. Y si su fin inicial ya no transmite esa esencia, hay que reinventar nuevas instituciones. Porque así es decir, el ser humano, lo que hemos escuchado hoy en la mañana es, las cosas han cambiado y las instituciones ya no funcionan. Las necesidades y la dinámica son tan complejas que requieren rompernos el molde. Decir que este es el camino, sino la población, los ciudadanos, el cambio climático y todo, ya no está pensando en lo burocrático. La burocracia ya, todo el mundo está cansado, ya está como que mejor ya lo que dice uno, mejor busco, por eso en toda Latinoamérica funciona la vía más fácil, ¿verdad? Hay otras vías sin pasar por la burocracia, vos echame la mano para tramitarme esto, porque cansa la burocracia. Gracias. Martín, siempre tan provocativo. Ahora, sí, a todos se nos antojaría un mundo sin gobierno, pero un mundo sin gobierno sería un mundo un poco caótico con 9 billones de locos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace muchos años participé en un evento donde un expresidente de México, al que aprecié y respeté mucho, al final del evento le preguntaron que qué era lo más, y que según su opinión, qué era lo más importante que tenía que hacer, las 3 cosas más importantes que tenía que hacer el siguiente presidente de México. No estoy mencionando nombres para no politizar, pero sí me acuerdo quiénes eran. Y entonces este presidente dijo, le voy a recomendar 3 cosas a este nuevo presidente, este joven nuevo presidente. Tiene que mantener el Estado de Derecho, tiene que mantener el Estado de Derecho y tiene que mantener el Estado de Derecho. Esa es la función del Estado, mantener un Estado de Derecho.
El problema es que ahorita está todo confundido, no estoy hablando de ningún país en particular, pero tengo la impresión de que en el mundo y en mi país están un poco confundidas las cosas en cuanto a las funciones de cada quien, ¿sí? Porque sí tiene que haber funciones diferenciadas, porque no todos podemos hacer lo mismo, porque entonces sería un mundo disfuncional. En un ecosistema que tiene millones o billones de años de evolucionar, hay funciones diferenciadas. Igual, en un país donde queremos que las cosas funcionen bien, pues cada quien tiene que aportar algo diferente. Yo sé muy poco de procesos actuariales o de reaseguros o de genética molecular, pero sé de otras cosas y así estamos todos. Entonces, para mí, y tú lo mencionaste, Martín, y también lo han mencionado otros de nuestros colaboradores, yo creo que lo que nos falta, ya hago alusión particular a México, es una visión compartida para un México próspero. Es decir, creo que tenemos que desarrollar una visión compartida de cuáles son los elementos conducentes a un México próspero para todos los mexicanos. Y una vez que tengamos esa visión definida, comprada y adoptada, pues es un proceso de largo plazo, no es un proceso sexenal o trianual, es un proceso de décadas, muchísimos años, y ese es lo que creo que es el ancla que necesitamos para actuar colaborativamente desde nuestras plataformas. Y cierro diciendo que pues sí, somos seres sociales, no podemos estar solos, está comprobado, necesitamos una familia, necesitamos un círculo. Comentaba con Rodrigo para hace un par de semanas que a mí me marcó mucho una conferencia de un maestro filósofo colombiano, Bernardo A. Toro, que dijo que la máxima pobreza se da en aquellas sociedades en que hay una absoluta ausencia de organización. Y es cierto, la organización lo es todo, a todos los niveles, y es la que nos puede llevar a la prosperidad. Gracias, Lorenzo. Casi que me ahorraste la conclusión y como tenemos muy poquito tiempo, vamos a invitar, acércate por favor, vente. Vamos a hacer, si Bélica nos lo permite, solo 2 preguntas porque estamos llegando al fin y que sean breves, por favor. Sí, no son preguntas. Quisiera, como es una mesa de diálogo, para contribuir al desarrollo sostenible y a todo este tema que han mencionado muchísimo, pues bueno, me presento bien rápido. Soy Jalil Aragón, trabajo en Salvemos al Río Laja, una asociación civil. Nos colocan normalmente medio ambiente, pero trabajamos con la sociedad, ya que la naturaleza estaría muy bien sin nosotros, entonces trabajamos con esta parte. La verdad es que yo siento que ya hay una visión común, es una emergencia global que está documentada, publicada, etc., etc. Y lo que yo siento que falta para hacer esta construcción de resiliencia familiar, porque si bien, digamos, la que se está hablando, ¿no?, del colectivo, de la cooperación colectiva o individual, pues la mayor parte de los cambios cambian, ¿no? En uno, a la familia, y luego se vuelve siendo un cambio de cultura para entonces generar una nueva realidad. Y yo siento que hace falta que a los que no están tan familiarizados con todo este tema de emergencia global, sexta, extinción masiva, crisis hídrica aquí muy enfrente de nosotros, etc., etc., que ya han hablado mucho, es darles pasos bien sencillos, en vocabulario bien entendible de qué pueden hacer. Entonces, cuando yo me enteré que estábamos en una época de adaptación al cambio climático, me documenté y dije, ¿qué tengo que hacer para mi familia? Porque si estamos en una adaptación, ¿qué significa esto? Y así como cuando un enfermo en la familia llega y tenemos que hacer adecuaciones a nuestra casa, a nuestros horarios, a nuestra alimentación, así cuando nos dicen que hemos quebrado por completo los ciclos de la naturaleza, que ya no va a llover como antes, que el agua ya no está disponible como antes, etc. Nos tenemos que sentar en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras organizaciones civiles, a hacer una agenda muy simple, es muy simple, en verdad. Tomamos cosas de la Agenda 2030, tomamos cosas, hay documentos infinitos de que nos dan tips de qué hacer. 1, sistema de captación de agua de lluvia. 2, alimentación sana, sostenible. Dejar de comer tanta carne está impactando terriblemente a los pocos recursos, servicios ambientales que quedan. Entonces, son cambios chiquititos, individuales, bien sostenibles, bien verídicos, que podemos ir sumando a esto que queremos de colaboración. Entonces,
uno se pasa a otro se pasa a otro, y yo orgullosamente puedo decir que mis hijas adolescentes me agradecen porque tenemos una casa adaptada a las circunstancias, no es ambientalista, no es por moda, es por inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pues bueno, los invito a llevarse 2 cositas que pueden regresar a su casa a hacer para esta emergencia tan grave, que la verdad es que cuando hablan de estos temas y no lloramos los del público, digo, no entendimos. Entonces, pues bueno, por ahí voy a andar si quieren que les comparta algunas de las cosas que estamos haciendo para hogares resilientes, comunidades resilientes. Gracias por tu intervención. Y tenemos una más aquí. ¿Otro más acá? Hola, buenos días a todos. Víctor Rico de Una Mirada Red. Primero, gracias a todos por sus reflexiones. Creo que uno de los paradigmas es la mirada del desarrollo que queremos, ¿no? Segunda, la colaboración. ¿A cuánto tiempo estamos pensando en colaborar? Tercera, hablamos de instituciones. ¿Qué instituciones estamos viendo? Cuando hablamos de comunidad y hablamos de permanencia y sostenibilidad, estamos diciendo, ok, entonces vamos a trabajar unos 30, 40 años, ¿verdad? Y nuestro compromiso es a 30, a 40, o cuántos años quieren que vivan nuestros niños o nuestros nietos, porque eso es para la vida, pues, ¿no? Decíamos, hay que hacer proyectos de vida. Digo, en el aprendizaje que hemos tenido en este tiempo, te dicen, oye, vamos a hacer este proyecto, y dices, bueno, ¿cuánto tiempo dura este proyecto? Ah, 1 año. Disculpen, no es sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que es importante pensar esa mirada, pues, ¿no? Hacia dónde queremos desarrollarnos, y la parte de colaboración, es decir, en cuánto nos estamos comprometiendo, ¿no? Colaval. Excelente, muchas gracias. ¿Hacemos una más o ya cerramos, Beli? Tú me dices. Cerramos. Bueno, de mi parte, agradecer a este increíble panel que hemos tenido. Creo que frente a la emergencia, a la inminencia de la aceleración que tenemos que promover para las transformaciones que se requieren con urgencia, a veces surge esta tentación frente a las burocracias ineficientes de patear el tablero. Creo que hemos dado un poco en la tecla, al menos desde mi intuición, de que necesitamos reinventar las instituciones que este tiempo requiere y quizás aferrarnos con optimismo a esa reingeniería o ese modo de repensar nuestras sociedades, porque sin instituciones quizás estemos mucho más a la vera de esa incertidumbre. Quizás nuestra energía puesta en juego para que nuestras instituciones no vean a la colaboración como un tiempo extra, sino como su razón de ser o su propósito esencial, puede permitirnos que canalicemos mejor ese propósito que debe ser central y no de tiempo extra. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Enseguida viene otro panel, les pedimos por favor mantenerse acá. A ver, les digo. Vamos por el horario. De las